manera el caso de Ayotzinapa, porque me resulta muy difícil pensar que se llevaron desde el día 26 de septiembre, que supimos, o a finales de septiembre, que supimos que sí había participado el presidente municipal, José el señor Abarca, y su esposa en este ilícito tan atroz, apenas ahora estemos teniendo el congelamiento de sus cuentas. Yo estuve pidiendo en Twitter y reclamando que cómo era posible que hayan congelado los recursos del municipio, que no tienen gran cantidad de dinero en el municipio, y que lo único que sirvió fue para que no tuvieran con qué pagarle a los empleados y no hubieran congelado las cuentas de Abarca y de su mujer. Eso, de verdad, no entiendo el desatino o no entiendo por qué no se hizo de manera inmediata el congelamiento. No sé si alguien deliberadamente dejó que probablemente pudieran hacer movimientos desde las cuentas o pudieran disponer de recursos. Lo que hay que quitarle a los delincuentes, lo primero, son los recursos, incautárselos, y más aquí que teníamos pruebas evidentes que estaban coludidos con el narcotráfico, lo lógico era que les hubieran quitado de inmediato los recursos. Pero hay un tema que me preocupa, repito, sobremanera, y esto tiene que ver con la parte humana. Las personas lo que quieren es justicia en el caso de Ayotzinapa. Y para nosotros las víctimas la justicia es, más allá de que indudablemente queremos conocer cómo sucedieron las cosas, por qué pasaron las cosas, algo que también queremos ver es que pague el que cometió el ilícito. Esto lo dice el ente constitucional, que el fin es proteger al inocente y que no quede impune el delito. Y aquí nos preocupa algo. La PGR ha venido manejando de manera oficial, en algunos casos, que es desaparición forzada de personas. Pero en otros, la misma propia PGR dice que Ayotzinapa fue secuestro. Y bueno, ustedes como reporteros se preguntarán, y el público, ¿qué diferencia hay entre manejar un secuestro y una desaparición de personas? Bueno, la diferencia es muy importante. El Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por secuestro contra el secuestro cometido contra los 43 normalistas. La diferencia que hay entre que los sentencien por secuestro o los sentencien por desaparición de personas son 100 años de pena. Esa es la diferencia. Mientras la máxima para una persona que es acusada por desaparición de persona es de 40 años, en el caso de secuestro, la máxima le pudieran dar 140 años. Y aquí hubo todas las agravantes del caso, todas. Hubo funcionarios coludidos con civiles o civiles coludidos con la autoridad, como lo quieran ver. Aquí los civiles era la delincuencia organizada y los funcionarios, indudablemente los policías y el propio presidente municipal. Entonces, lógicamente, lo que hacemos un llamado muy respetuoso al Procurador General de la República, pues es que se revise este tema, porque a las víctimas no les va a gustar que supuestamente les den la máxima, sean 40 años, y bueno, menos buen comportamiento, en menos de 10 años estén afuera los que causaron esta atrocidad. Yo creo que este es un caso que debe de servir como ejemplo, igual que otros muchos que han sido importantes, como ejemplo de que cuando se infringe la ley debe de haber la pena máxima. Y aquí la pena máxima debe de ser 140 años para cada una de las personas que participaron en el secuestro, de una o de otra manera. Pero no que se las pongan fácil. Y bueno, pues esa parte a mí me preocupa mucho y repito, yo creo que aquí la autoridad, aquí está la prueba, esto es público, lo pueden ver ustedes en el sistema, en internet, con el número de causa. Ustedes se meten a la Suprema Corte, hay una parte donde aparecen todas las resoluciones y ahí van a poder ver cómo PGR obtuvo una orden de aprehensión por delito de secuestro. Entonces no puedes obtener una orden por delito de secuestro y decir que es desaparición forzada de personas. Y esta situación, repito, hay que solucionarla antes de que esto pase a mayores. Por otro lado, ahora sí, si nos vamos a la tasa por cada 100,000 habitantes,